Bueno, yo les agradezco mucho que se estén dando este tiempo. Me parece que es fundamental darnos estos espacios para nosotros mismos y reflexionar sobre, en general, la educación emocional, ¿no? Tan necesaria, tan importante, tan urgente en estos días. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro tema de hoy, que es solución de conflictos. Y bien, recuerden que compartirlo y vamos a tomarnos este tema. Una cosa más que se me olvidaba, que siempre les pido que lo hagan. Si están en casa, si están bueno, todos estamos en casa, más bien, si están acompañados en casa, invítenlos a escuchar un poquito. El tema de hoy especialmente es importante que se aborde entre quienes están conviviendo, porque es solución de conflictos. Y estoy seguro que todos hemos pasado, hola Alejandra, hemos pasado por conflictos en estos días, muchísimos y de varios tipos. Entonces, si bien en otras ocasiones les he pedido que inviten a quienes estén en casa, que lo inviten a darse un tiempo, hoy creo que es indispensable que estén todos los que están conviviendo. Los conflictos son naturales y como les decía, de muchos tipos. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy y bueno, pónganos ahí comentarios, vayan diciéndonos qué les parece, pongan sus reflexiones. A mí me encanta, la verdad es que después de hacer la sesión la termino y empiezo a leer todos los comentarios. Nos da a todos en el equipo muchísima información, nos da muchísima luz también sobre qué temas afrontar, cómo abordarlos, qué tiempo y demás, ¿no? Pues bueno, bienvenidos, yo soy Ernesto Núñez, soy el director de contenidos de 1i y desde hace muchos años, como les he contado en otros Facebook Live, pues me he metido a estudiar mindfulness desde muchos lados. He tenido la fortuna de encontrarme con grandes maestros, personas extraordinarias. Y lo que hacemos aquí, lo que trato de hacer aquí es compartir un poco de eso que he aprendido y que trato de poner en práctica en mi vida. No siempre es fácil, pero pues lo hago con mucho amor. Entonces vamos a hablar hoy de un tema fundamental cuando pensamos en las relaciones humanas y en este periodo de confinamiento. Vamos a hablar hoy del conflicto. Y primero, pues claro que nos preguntamos desde un punto de vista de definición, ¿qué es el conflicto?, ¿no? Si lo podemos definir desde muchos lados, hay muchos sociólogos, se puede ver desde una visión empresarial, una visión educativa, una visión familiar, desde la psicología, desde la sociología. A mí me gusta pensar, ver que lo podemos ver desde el punto de vista emocional. Y entonces, si lo vemos desde ahí, el conflicto es perder el equilibrio. Es una pérdida del equilibrio. Ahora, eso no le da una connotación negativa, o eso no es malo, ¿no? Si le queremos dar esa palabra. El conflicto en realidad ha sido una gran estrategia, un gran aliado en el progreso, en el desarrollo humano. Gracias al conflicto hemos desarrollado como sociedad muchísimas cosas. El ser humano, desde que se agrupó, desde hace más de casi 70,000 años, cuando hablamos de la revolución cognitiva, cuando se agrupó en eso que llamamos culturas, empezó a tener conflictos, ¿no? Y el conflicto ha sido una estrategia social para el progreso. Es una oportunidad para progresar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver desde dónde nace, que ese es el primer gran tema, desde dónde nace el conflicto. Bueno, pues nace, para empezar, desde la discrepancia, ¿no? Y vamos a ir explorando. Vamos a ver, hoy solo voy a hablar de 3 lados de donde nace el conflicto. Porque hay días en que parece que el conflicto, amanecimos con el conflicto y a veces no nos aguantamos ni nosotros. Mira, quiero hacer una pausa estoy viendo que Richard Gerber acaba de entrar. Hi Richard, it's a pleasure to have you here. We're talking about mindfulness and social emotional education. It's an honor to have you here. I'm going to continue talking Spanish because
we're doing this Facebook Live in Mexico. But we wanted to stop and say you hello. Richard Gerber, que es un gurú educativo en el mundo, acabo de ver que acaba de entrar, un honor, lo estamos saludando. Les decía que hay días que amanecemos y el conflicto, parece que despertamos junto con el conflicto, ¿cierto? Ahora, todos somos distintos, lidiamos de manera distinta con el conflicto y generalmente nace de manera distinta también. Entonces vamos a ver desde dónde nace. Entonces vamos a hablar desde 3 lados de donde nace el conflicto cuando hablamos del conflicto que nace en uno mismo, ¿vale? Entonces, el primer lugar de donde nace el conflicto cuando hablamos de uno mismo es nuestra resistencia al cambio. Y aquí hay una idea básica que es la innegable experiencia del cambio. Todo cambia, todo. Vivimos en la impermanencia. Todo pasa, todo cambia, nada se queda. Y esto si lo vemos, si lo hacemos conciencia de esta impermanencia de las cosas, creo que empezamos a librarnos de muchísimo sufrimiento, porque de pronto ahí viene la nostalgia y añoramos y nos resistimos al cambio y no queremos que nuestra vida cambie. Hoy no sé si seguramente han visto noticias ahora del síndrome de la cabaña, ¿no? Ahora no queremos salir de casa y hay psicólogos ahora viendo el síndrome de la cabaña. Ahora, primero, no queríamos estar confinados, ahora nos da miedo salir de casa. Entonces, si hacemos conciencia de que el mundo siempre cambia, podemos empezar a vincularnos con el cambio de manera distinta, porque a diferencia de otros seres vivos, nosotros somos conscientes de esta inevitabilidad del cambio. Y les quiero leer un fragmento de este libro que es maravilloso, Vivir con Plenitud, la crisis, de Jon Kabat-Zinn, los gurús en mindfulness. Fíjense, me encontré con este párrafo, me encantó. Dice: hasta la materia inanimada está sometida a un proceso de cambio continuo. Continentes, montañas, rocas, playas, océanos, la atmósfera, la Tierra y aún las estrellas y las galaxias cambian con el tiempo, evolucionan y bien podríamos decir que nacen y mueren. Nuestra vida es relativamente tan breve que tendemos a pensar que las cosas son permanentes e inmutables, pero no es así. Nada es así. Nada cambia. Todo cambia, nada permanece. Entonces, empecemos a hacer conciencia de que una vía por la que se desata el conflicto en nosotros es por negar la impermanencia de las cosas. Todo cambia, las relaciones cambian, nosotros cambiamos, gracias a Dios nosotros cambiamos, todos cambiamos y tenemos la oportunidad de mejorar siempre. Y entonces, cuando nace el conflicto, desde ahí podemos vincularnos de manera distinta. Decir, bueno, pues el mundo cambió, tengo que cambiar. ¿Me causa ciertas emociones? Sí, efectivamente, causa cierto conflicto. Pero empezamos a hacer conciencia de ese cambio y que nos genera ese malestar, ¿no? O ese conflicto. Entonces, ese es un lado, una vía, un eje desde donde puede nacer el conflicto. Ahora, hay otro camino, otro eje donde puede nacer el conflicto también. Y el conflicto que nace en nosotros es respecto a nuestras expectativas hacia los demás. Uno de los grandes ejes o vías por donde nace el conflicto es la expectativa, lo que yo espero de los demás. Y entonces quiero contarles, les voy a relatar una anécdota. Ya les he hablado antes de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, vietnamita monje que habla de mindfulness, y que Gil Reyes, un amigo y colega mío, me mandó este video, me encantó. No lo puedo transmitir, pero se los voy a contar como si fuera Thich Nhat Hanh. Dice Thich Nhat Hanh: mi mano, fíjense, va a hablar sobre las manos. Mi mano derecha ha escrito muchos poemas que yo compongo
las ha escrito, estoy viendo a la izquierda, la mano derecha ha escrito muchos poemas que yo compongo. Y mi mano izquierda no lo ha hecho. Pero entonces mi mano derecha no piensa, mano izquierda, tú no sirves para nada, ¿no? Mi mano derecha no tiene ningún complejo de superioridad sobre la mano izquierda y es muy feliz. Y mi mano izquierda no tiene ningún complejo de inferioridad, ¿no? No dice, ay, soy menos porque yo no escribo poemas. Por lo tanto, en mis manos existe un tipo de sabiduría conocida como sabiduría de la no superioridad. Entonces cuenta la anécdota que un día su mano derecha estaba tratando con un martillo de clavar un clavo, se equivocó y ¡pum!, le dio a la mano izquierda. Y entonces en ese momento la mano derecha soltó el martillo y empezó a cuidar de la mano izquierda y a darle cariño y a cuidarla como si fuera ella misma, ¿no? Y entonces, cuenta Thich Nhat Hanh, dice, mi mano derecha no le dice a mi mano izquierda, ¡hey! He cuidado de ti, tienes que regresarme ese favor. Mira, estoy cuidándote. La mano derecha no le dice eso. Y la mano izquierda no le dice, oye, tú me pegaste, pásame el martillo, quiero justicia. No, no le dice eso. Entonces, es una anécdota que me gusta mucho, de esta anécdota de Thich Nhat Hanh, que habla de la mano izquierda y la mano derecha y este principio de superioridad o inferioridad que se relaciona más bien con el principio de igualdad. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque muchas veces los conflictos nacen de nuestra expectativa hacia los demás. ¿Qué espero que suceda? Yo espero que todas las noches me digas buenas noches, hasta mañana, ¿no? Yo espero que todas las mañanas despierte y me des los buenos días. Y si no sucede, empieza el conflicto, ¿no? Porque mi expectativa es que tú me busques, tú me escribas, mi expectativa es que tú laves los trastes, mi expectativa, y ahí empieza una segunda vía de conflicto. Entonces, esa segunda vía por la que nace el conflicto tiene que ver con tus deseos sobre el comportamiento de los demás. Tus deseos sobre el comportamiento de los demás es otra de las vías por las que nace el conflicto. Ahí Ana Karen nos está diciendo, ¿podría compartirnos el link? Sí, de hecho, vamos a buscarlo y se las ponemos al final de este Facebook Live. Pueden buscarlo como Ego, Thich Nhat Hanh. Está medio difícil teclear Thich Nhat Hanh, entonces les pongo la liga al final de esta sesión. Esa es la segunda vía del conflicto. Y una tercera, que me parece igual de interesante, es el principio de igualdad. Todos queremos ser felices. Todos queremos librarnos del sufrimiento. Todos. Y eso nos lleva a pensar en la compasión. En la compasión que tocamos constantemente, ¿no? ¿Qué es la compasión? Y este deseo de, primero, compasión hacia uno mismo, de estar libre de sufrimiento, y luego desear que el otro esté libre también de sufrimiento. Entonces, cuando este deseo de ser feliz toca los límites del egoísmo, empieza una vía de conflicto. Yo quiero ser feliz y no me importan lo que digan los demás, ¿no? Entonces, no me importa a costa de qué. Ahí hay una vía de conflicto que también nace. Entonces, tenemos varias zonas donde nacen los conflictos desde nosotros, y cómo nos vinculamos con ese conflicto, ¿no? Entonces, al final, sabiendo todo esto, hay una gran pregunta que hacernos, ¿no? Considerando esto, estas vías en las que nace el conflicto, vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo trascender ese desequilibrio, ¿no? Si el conflicto es la pérdida de equilibrio, ¿cómo puedo trascender ese desequilibrio? Entonces, porque los conflictos surgen a partir de acciones de incompatibilidad, ¿no? Y entonces los conflictos pues, nos causan tensión, nos causan frustraciones, nos causan dolor. Entonces, dicho esto, reflexionado sobre dónde nacen los conflictos desde uno mismo, vamos a poner atención plena al conflicto. Atención plena al conflicto. Entonces,
primera consideración que hay que tener. Una es que la realidad es totalmente subjetiva. Mi realidad es distinta de la tuya. Y a mí me gusta mucho, el otro día me encontré una imagen donde se ve un 6 y un 9, ¿no? Quien está parado aquí ve un 9, pero quien está parado allá ve un 6. Seguramente lo han visto. Eso es, la realidad es absolutamente subjetiva. Uno puede estar viendo una cosa que el otro no ve, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad subjetiva, partamos de que puedo estar equivocado, mi conflicto puede venir desde ahí, tenemos una vía para trascender ese desequilibrio. Y entender que el conflicto nace desde desde los sótanos de la conciencia. O sea, eso que te provoca un conflicto tiene que ver con los sótanos de la conciencia que te están moviendo algo que no te hace clic. Entonces, ese conflicto nace desde ahí, desde adentro, desde tus incomodidades más profundas y que, claro, se relacionan con lo que hablábamos. Puede ser negación al cambio, puede ser expectativa sobre los demás o puede ser tu deseo de ser feliz o de trascender el sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es el conflicto desde donde nace. Ahora, vamos a hablar de... tenemos dos lados, ¿no? A veces somos generadores de conflicto y a veces somos receptores de conflicto, ¿no? Entonces, si somos generadores de conflicto, hay que tener bien presente desde dónde me está causando conflicto este hecho. Desde mi expectativa, desde mi resistencia al cambio o desde mi deseo de liberarme de sufrimiento. Desde dónde me está causando conflicto y esos son los factores. Ahora, también puedes ser receptor del conflicto y eso es cómo te vinculas con el conflicto del otro. Y eso es bien interesante porque de eso vienen los conflictos de las relaciones, ¿no? El otro está teniendo un conflicto y tú te vinculas con ese conflicto de cierta manera. Y hay muchas maneras que te puedes vincular. Hay algunos que evaden el conflicto, ¿no? Están quienes dicen, yo no quiero tener problemas, evado el conflicto, sin tener conciencia de que el conflicto es una oportunidad de progreso y una oportunidad para fortalecer lazos, fortalecer relaciones, ¿no? Entonces algunos dicen, ¿sabes qué? Yo tiro la toalla, volteo para otro lado y prefiero evadir el conflicto. Pero evadir el conflicto nos lleva a permitir transgresiones, ¿no? Y entonces muchas veces permites que te transgredan y solo por evadir el conflicto. Entonces hay algunos que dicen, no me vinculo, es decisión de cada quien. Aquí, recuerden, no hay bueno ni malo, es simplemente que cuando evades el conflicto, pierdes una oportunidad de construir algo más sólido, ¿no? Otros, ahí están algunos. Otros, como yo digo, tienen mecha corta y algunos no tienen mecha, ¿no? Ese es un tema que nos reíamos y discutíamos el fin de semana pasado, mi mamá y yo, Cata y yo, le decía, mami, es que tienes mecha corta. Y mi hermano le decía, no, es que no tiene mecha. Hay algunos que dicen que no tienen, que se relacionan con el conflicto del otro de manera fulminante. Si el otro está teniendo un conflicto, pues voy y me vinculo desde la víscera y en la reacción más inmediata. Y entonces, si tú tienes un conflicto y amaneciste con esos días que el conflicto parece que despertó contigo, pues yo me vinculo y entonces empieza una serie de peleas y de por qué no me dejo, y entonces no hay filtros, ¿no? Entonces nos vinculamos con el conflicto del otro sin ningún filtro. Otra vez, aquí no es que esté bien o esté mal, es simplemente cómo nos vinculamos algunos con el conflicto. Entonces, y bueno, en esos dos polos, los que no se vinculan con el conflicto y los que tienen mecha corta, pues hay una gran gama en medio de personas que nos relacionamos o se relacionan en muy diferentes espectros, ¿no? Con el conflicto. Entonces, aquí, interesante, cómo ni enterramos el conflicto, pero tampoco imponemos nuestra manera de relacionarnos con él. Entonces, claro, ahí nos vienen un montón de palabras, exactamente como asertividad,
como compasión. Y aquí llegamos a este punto en el que nos preguntamos, bueno, pues sí, ¿cómo solucionamos conflictos? Lamento decirles que no hay una fórmula mágica, no es echa agua caliente, espera 3 minutos y está solucionado el conflicto. Pero sí hay varias estrategias que quiero compartir con ustedes, que yo mismo he puesto en práctica durante estos días, además, que he tenido conflictos con mi familia, ¿no? Por la natural interacción y este tiempo que nos han obligado a convivir tanto tiempo juntos. Entonces, les quiero compartir un par de estrategias que finalmente he aprendido de mindfulness y que he aplicado. Entonces, bueno, primero, respirar. En alguna otra sesión hemos hablado de que nosotros vamos por una autopista de las reacciones, ¿no? Entonces, tenemos algún factor externo y ¡pum! Reaccionamos de manera inmediata en esta autopista sin detenernos. Entonces, lo primero que hay que hacer, o primero que les recomiendo hacer, es respirar, ¿no? Hacer una pausa, preguntarse qué estoy sintiendo y nombrar la emoción. Estoy muy enojado, porque aquí en este Facebook Live no decimos groserías. Yo digo, estoy enfadado, estoy muy enojado, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es nombrar las emociones para reconocerlas y para vincularte con ella, con esta emoción que estás sintiendo. Mindfulness no se trata de negar emociones, es cómo me vinculo con esta emoción. Entonces respira, haz una pausa, pregúntate qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, nombra la emoción, ¿no? Y en ese camino permítete sentir, permítete enojarse, conecta con esa emoción, porque es una manera saludable de vincularte, nombrarlo, reconocerlo, porque luego ahí viene la autorregulación y decisiones que tomas sobre tus emociones, ¿no? Mente de principiante. ¿Qué significa mente de principiante? No asumas. No asumas lo que el otro está sintiendo o lo que el otro está pensando o lo que el otro está diciendo. No asumas. Mente de principiante es decir, no sé por qué el otro está en conflicto, me gustaría averiguarlo. No asumas que el otro te dijo tal cosa o hizo tal acción y entonces te inventas una historia. Pregunta, ¿no? Y en esa pregunta trata de encontrar desde dónde viene el conflicto. Ya sea que seas tú, puede venir de esta resistencia al cambio, puede venir desde las expectativas. Yo esperaba que tú me contestaras esto, yo esperaba que lavaras los trastes, yo esperaba que me hicieras de comer, yo esperaba cosas y ahí viene mi conflicto. Otro de los conflictos puede venir de cómo me contestaste, ¿no? Yo esperaba que me contestaras X cosa y no lo hiciste, entonces tómate una pausa, respira, conecta con la emoción y pregúntate, la mente de principiante, desde dónde está surgiendo el conflicto y esa emoción. Y luego de ahí, explica tu punto de vista. Siempre es importante decir, me sentí así, me hiciste sentir así. Tu acción o tus palabras me dolieron. Tus acciones no me están haciendo bien, ¿no? Me están causando este sentimiento. Y escucha al otro. Y escúchalo con atención. Escuchar, yo creo que vamos a hacer una sesión de mindfulness sobre la escucha, porque la escucha es fundamental y además educadores, saber escuchar, papás, saber escuchar a los hijos, saber escuchar es una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar como seres humanos, como papás, como educadores, como parejas, como esposos, esposas. Saber escuchar. Escucha al otro. Y escúchalo con compasión. Cuando hablamos de compasión, hablamos de ese deseo de que el otro esté libre de sufrimiento, que el otro sea feliz. Y eso nos lleva a esa idea de amor que hemos hablado en otras sesiones de mindfulness, ¿no? ¿Qué significa el amor? Pero bueno, es escuchar. Y luego ahí vienen las soluciones. Ahí sí, ya es personalidad de cada quien, dinámicas de las relaciones. Solucionar depende de muchísimos factores, depende de la dimensión del conflicto. Entonces, depende
muchas variables. Pero si seguimos más o menos esta línea, detente, respira, date cuenta cuando estás reaccionando, detente un momento, nombra esa emoción, reconócela, permítete sentirla, permítete tener esta mente de principiante, no suponer, no asumir que el otro hizo cierta acción. Hay veces que no nos damos cuenta que hacemos, que tenemos ciertas acciones, no nos damos cuenta y estamos hiriendo al otro, ¿no? Entonces, permitamos tener la conciencia de que nos podemos equivocar y podemos, en esa equivocación, sin quererlo, herir al otro, ¿no? Y hay que hacer las paces con uno mismo. Hagan las paces con uno mismo, disminuyan la expectativa, cultiven la felicidad. Cuando haces las paces contigo mismo, cuando disminuyes esa expectativa, disminuyes la resistencia al cambio, eres consciente que la compasión es el deseo de liberarte del sufrimiento, entonces empiezas a cultivar la felicidad. De otra manera, estás reaccionando y estás evitando el conflicto. Entonces, este es todo los conceptos, las reflexiones que hay alrededor del conflicto. Y más allá de estas estrategias que les he puesto ahora, que les digo, no es una receta, no es sigan paso 1, paso 2, paso 3 y entonces, pum, el conflicto se resuelve, sí que ayudan a mejorar estas relaciones. Dense estas situaciones de conflicto. Dense esta oportunidad, sobre todo con esta convivencia forzada y que además va a seguir, de cuando surjan cuando surjan conflictos en casa, pueden utilizar esta vía. Y ahora, si queremos ir en un nivel, ya ven que me encanta, veo aquí un montón que se han conectado a las sesiones previas. Algunos saben o han visto que tengo cierta debilidad por los temas de prosocialidad, sobre todo, ¿no? Porque la prosocialidad nos da empatía y la empatía es el pegamento social, y cultivar la felicidad es parte de los fines últimos con los que me he adentrado en este mundo de mindfulness. Vamos a hacer una práctica que se relaciona con la solución de conflictos desde estos dos lados de donde los vimos. La práctica es, vamos a conectarnos con nuestro propio desequilibrio o nuestra propia disposición a generar ese conflicto desde uno mismo, y luego vamos a hacer en la misma práctica una vinculación con la buena voluntad, con la prosocialidad, ¿vale? Entonces, para quienes no han hecho antes estas prácticas de mindfulness, les recuerdo, para quienes están entrando por primera vez, vayan, este es un buen momento para que si están en familia, si están acompañados, inviten a quienes están con ustedes. Son unos minutos para conectarnos con nosotros mismos y conectar con los demás. Y es un buen momento para invitar a los demás a decirles, mira, ven, detén lo que estés haciendo, vamos a darnos unos minutos para conectarnos y para hacer esta práctica que se relaciona con el conflicto desde uno mismo y con los demás, ¿vale? Entonces, nada más para recordarles, busquen un lugar donde estén sentados con la espalda más o menos derecha, los dos pies en el piso, las plantas de los pies bien puestas en el piso. Vamos a hacer un poquito atrás para que me vean. Quiero que hagan esto con sus hombros. Hagan esto, así, exacto, así, para liberar un poco la tensión. Porque luego nos vamos a la cabeza. Es muy importante cómo viene la postura de la cabeza, no ni muy atrás ni muy adelante, y las dos manos puestas sobre los muslos, ¿vale? Entonces, esa es la postura con la que vamos a hacer la práctica. Todos listos, vamos a conectarnos. Este es el momento más emocionante para mí, el momento en que llega la práctica. Vamos a conectarnos. Y entonces,
Si te sientes cómoda o cómodo, te invito a que en este momento, en esta postura, en esta posición, cierres los ojos. Cierres los ojos si te sientes cómoda o cómodo. Si no te sientes cómodo cerrando los ojos, quiero que dejes la mirada puesta en una diagonal, así, hacia el piso, y fijes ahí la mirada. Y una vez que estamos conectados, vamos a hacer juntos 3 respiraciones. Una cada vez más profunda que la otra. Inhalo. Sostengo un poquito ahí. Y exhalo despacito. Inhalo. Sostengo. Y exhalo. Inhalo una vez más. Sostengo. Y exhalo. Y voy a seguir respirando. Voy a llevar mi atención a la respiración. Me voy a dar cuenta cómo el aire entra por las fosas nasales, llena mi cuerpo, mi pecho, la pancita, y luego sale. Lleva a un ritmo normal tu respiración. Concéntrate ahí. Conecta con tu cuerpo. Este es un momento para ti. Conecta, inhala y exhala. Y mientras inhalas y exhalas, te vas a dar cuenta que un montón de pensamientos pasan por tu cabeza. Déjalos pasar como si fueran trenes o como si fueran nubes. Son solo pensamientos. Trae tu mente constantemente a la respiración. Pon ahí tu atención en cómo el aire entra, infla tu cuerpo y sale. Inhalo y exhalo. Y mientras conectas con tu respiración, quiero que recuerdes, que traigas a tu mente aquel lugar donde has sentido mucha paz. Puede ser el templo, puede ser una ciudad que hayas visitado y que te generó esa sensación de paz. Puede ser un campo, puede ser tu cuarto. Ve a ese lugar donde has sentido paz. Trae a tu mente esa imagen mientras inhalas y exhalas. Y ya que estás en ese lugar, vamos a cultivar la compasión hacia uno mismo, hacia ti mismo. Con tus palabras, deséate buena voluntad por los conflictos que has tenido contigo mismo. Si te has resistido al cambio, si te causa conflicto el estrés, la angustia, la ansiedad, si te has equivocado y eso ha provocado conflictos con los seres que más quieres. Sí. Escoge tus propias palabras
para aceptar los conflictos que has tenido contigo mismo y con los demás. Acepta esos conflictos y acepta también las emociones que han surgido de esos conflictos. Sí, me he enojado. Sí, he causado dolor. Sí, he herido. Vincúlate con esas emociones, acéptalas y perdónate. Sé compasivo contigo. Usa tus propias palabras para llevar compasión hacia ti. Y deséate ahora buena voluntad. Puedes usar frases como: sí, voy a hacer pausas para respirar y vincularme de manera distinta con el conflicto. Sí, quiero estar bien, quiero liberarme del sufrimiento. Quiero que me llegue el amor de todos los que me rodean. Y quiero ser una fuente de amor también para los que quiero. Y ahora trae a tu mente un conflicto que hayas tenido recientemente con alguien a quien quieres o con quien estás pasando este confinamiento. Respira, conecta con tu respiración y trae ese conflicto a la cabeza, a tu mente. Y en ese conflicto hay una persona, algún ser que quieres, que amas. Puede ser familiar, un amigo, la pareja. Y vamos a liberar un poco el conflicto desde el corazón. Podemos decir: por las razones que te haya causado algún dolor, te pido perdón, sinceramente. Por alguna razón que te haya causado dolor, te pido perdón, sinceramente. Sigue respirando. Nota tu cuerpo. ¿Cómo se siente enviar este mensaje? Nota cómo se siente tu pecho, tus hombros. ¿Cuál es el grado de bienestar que sientes ahorita? Sí, conectada con tu cuerpo y con tu respiración. Y así, conectados con la respiración, vamos a volver a conectarnos en el lugar en el que estamos, en el aquí y en el ahora. Vamos a sentir la temperatura del aire, la luz, los sonidos que nos rodean. Vamos a conectarnos con este espacio. Y así, conectados con el aquí, con el ahora, vamos a respirar 3 veces profundamente.
Inhalo. Sostengo un poquito ahí. Y exhalo. Inhalo una vez más. Sostengo. Y exhalo. Inhalo una vez más. Sostengo. Y exhalo. Y así, conectados con la respiración, vamos a abrir lentamente los ojos, cada quien a su ritmo y al tiempo que considere adecuado. Vamos a conectarnos otra vez con este lugar en el que estamos. Y como otras veces, este es un buen momento para estirarse, ¿no? Como cuando te vas levantando, te estiras y hacemos una reflexión sobre cómo se sienten en este momento. Cómo se sienten después de haber reflexionado sobre el conflicto, las causas del conflicto, las consecuencias, las reacciones, si eres generador de conflicto o receptor del conflicto. Y cómo se siente, primero enviar buena voluntad a ti mismo, ser compasivo contigo mismo, y después conectarte con aquellas personas con quienes has tenido un conflicto. Conecten con eso, escriban un comentario, cómo se sintieron, qué les deja esta práctica, y sobre todo, ténganlo presente, porque todavía nos faltan días, semanas, para volver a salir, para tener contactos físicos no cercanos. Nos estamos preparando para regresar a clases, a la escuela. Nos estamos preparando para lo que viene. Y en ese camino van a seguir surgiendo conflictos. Así es que estas estrategias, prácticas, pónganlas en acción, compártanlas con su familia y compartan con nosotros cómo se sintieron después de esta práctica. Yo otra vez les agradezco mucho el tiempo. Para mí es un placer compartir un poco de lo que he estudiado en estos años, en este recorrido por mindfulness que han compartido conmigo mis maestros. Y bueno, pues les agradezco otra vez el tiempo y que se hayan conectado. Les mando un abrazo fuerte, virtual y sanitizado, y les deseo que tengan un muy buen fin de semana y que se conecten con ustedes mismos. Un abrazo grande, que estén muy bien.